Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Imagínate esto. Octubre del año 1943. Si le preguntabas a un ingeniero en los muelles del astillero naval de Filadelfia en qué proyecto ultrasecreto trabajaba, probablemente te habría susurrado que intentaba hacer invisible a un buque destructor enorme. Y lo más curioso del caso es que no estaba mintiendo. Exacto. Decía la más pura verdad científica, desde el punto de vista de la ingeniería electromecánica. Claro, era la verdad, pero la forma en que la mente de la población general tomó esa realidad, o sea, esa ingeniería militar real, y la retorció hasta convertirla en un relato sobre viajes en el tiempo, portales interdimensionales, marineros fundidos con paredes de acero. Bueno, es, en mi opinión, uno de los fenómenos sociológicos más fascinantes del siglo XX. Y les doy la bienvenida a este nuevo análisis a fondo donde vamos a desmenuzar todo esto. Totalmente de acuerdo. Y para entender cómo ocurrió esta fractura catastrófica entre la ciencia y el mito, hoy trajimos a la mesa una montaña de documentos. Una locura de fuentes, sí. Sí, literal. Vamos a analizar registros desclasificados de la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos, los análisis técnicos sobre la disipación electromagnética del bombardero B-2 Spirit, también las bitácoras originales de navegación del destructor USS Eldridge. Que son clave en esta historia. Clavísimas. Y además traemos transcripciones de foros de tácticas navales de la Segunda Guerra Mundial y hasta boletines originales de investigación ufológica del año 1969. O sea, tenemos de todo. Y el verdadero debate que quiero plantear para quienes nos escuchan hoy es este. ¿Por qué la sociedad hace esto? Esa es la gran pregunta. Claro, porque tenemos, por un lado, una tecnología real, metódica, capaz de ocultar inmensas máquinas de guerra, una proeza del intelecto humano. Sí. Pero del otro lado tenemos una mitología desquiciada que la gente prefiere consumir ciegamente. Parece que preferimos ignorar un hito de la física porque es, digamos, demasiado denso. Ajá. Solo para ir a comprar una mentira espectacular llena de luces de neón. ¿Por qué crees que pasa eso? Pues mira, ocurre básicamente porque cruzar el umbral del conocimiento técnico requiere esfuerzo. Es así de simple. Claro. Cuando las matemáticas aplicadas y la termodinámica se vuelven indescifrables para un ciudadano sin formación en física, el cerebro humano reacciona llenando esos vacíos de información con magia. Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Exacto, es un mecanismo de supervivencia cognitiva. Resulta muchísimo más sencillo procesar y memorizar un relato de ciencia ficción estilo Hollywood que sentarse a estudiar ecuaciones diferenciales. Te lo compro totalmente. Pero antes de meternos de lleno en esto de los destructores teletransportados en los años 40, necesitamos establecer una línea base de la realidad. Me parece perfecto. Si vamos a hablar de lo que significa la invisibilidad militar, tenemos que mirar la máxima expresión moderna del sigilo, que es el bombardero B-2 Spirit. Una máquina increíble, por cierto. Impresionante. Y asumo que para quienes siguen la tecnología militar, el concepto de evadir un radar ya es conocido. A ver, mi instinto básico me dice que el radar es como lanzar una pelota de tenis contra una pared. Ajá, buena analogía. Si la pelota rebota directo a ti, sabes que hay un objeto ahí. Entonces, para evitar que ese eco regrese, los ingenieros simplemente recubren el avión con algún material muy blando para que la onda se absorba. Es así, esa es la piedra angular del diseño. Bueno, utilizan recubrimientos especializados, sin duda. Pero te sorprenderá saber que la primera línea de defensa, y la más importante, es puramente geométrica. ¿Geométrica? O sea, ¿la forma del avión? Sí, la forma física. El concepto se llama dispersión angular.
Si tú observas un avión comercial convencional o un caza de combate antiguo, notarás alerones, un estabilizador vertical enorme en la cola. Sí, la típica aleta de atrás. Exacto, esa aleta. Bueno, todas esas formas perpendiculares actúan como reflectores perfectos. Hacen que la señal electromagnética regrese intacta a la antena que le emitió. El B2 rompe esa regla por completo. Porque no tiene esa aleta. Carece totalmente de estabilizador vertical. Todo su fuselaje es un perfil de ala volante con ángulos asimétricos calculados a un nivel casi microscópico. ¡Wow! La idea central es que cuando la onda de radar impacta el metal, la energía se deflecta hacia los lados o incluso hacia el espacio exterior. La geometría asegura que la señal jamás haga el viaje de retorno al radar enemigo. Entiendo. Entonces no están absorbiendo el impacto inicial. Están redirigiendo el rebote hacia la nada usando la arquitectura del avión. Exactamente. Pero mencionaste que sí usan recubrimientos especiales. ¿Cómo funciona eso a nivel químico? Porque supongo que no es como ponerle una alfombra gruesa al fuselaje. No para nada. El nivel de sofisticación química roza la ciencia ficción de verdad. Se trata de los compuestos RAM, por sus siglas en inglés, es decir, materiales absorbentes de radar. Ok. Y la forma en que operan es fascinante. Estos revestimientos poliméricos, que a simple vista parecen pintura muy densa, están cargados internamente con esferas microscópicas de hierro. ¿Hierro en la pintura? Hierro o partículas de carbono dispuestas en una matriz epóxica. Cuando la radiofrecuencia enemiga golpea esta pintura, el campo magnético de la onda obliga a estas micropartículas a vibrar a velocidades extremas. Ah, claro, porque interactúan con el electromagnetismo. Exacto. Esa vibración incesante genera fricción a nivel molecular. Y como dictan las leyes de la física, la fricción produce calor. Entiendo. De este modo, el material RAM transforma literalmente la energía de rastreo del enemigo en simple calor que se disipa sobre la piel del avión. Un momento. Ahí veo un problema táctico gravísimo. A ver, Si estás convirtiendo las ondas de radio de, no sé, todo un continente en calor sobre el fuselaje, y a eso le sumas el calor de los motores a reacción, no estás encendiendo una alerta gigante para cualquier sensor térmico. El avión brillaría como una antorcha en el espectro infrarrojo. fíjate que has tocado la paradoja fundamental de la tecnología furtiva. ¿En serio? Philly, al solucionar el problema del radar electromagnético, fabricas un problema térmico enorme. ¡Claro! Entonces, para mitigar esa antorcha infrarroja que mencionas, el diseño del B2 sepulta los motores a reacción en la parte más interna del ala, muy lejos del exterior. Ah, los esconden. Sí, pero el verdadero truco es el manejo de los gases. El aire helado de la estratosfera ingresa por unas tomas especiales y se mezcla de forma forzada con los gases ardientes que expulsan las turbinas. O sea, enfrían el escape antes de que salga. Exactamente. Todo esto ocurre dentro de difusores masivos internos, de modo que cuando el gas de escape finalmente sale por la parte trasera del avión, su temperatura es casi idéntica a la del aire ambiente. ¡Qué locura! Los sensores infrarrojos enemigos simplemente no detectan el contraste térmico. Esa coordinación simultánea entre la aerodinámica, la química molecular de la pintura y la refrigeración requiere un esfuerzo que parece, no sé, casi excesivo. Lo es una obra maestra de la ingeniería. ¿Y cuál es el resultado final en números duros? O sea, si yo soy un operador de radar a 300 kilómetros de distancia, ¿qué veo exactamente en mi pantalla cuando esta bestia entra en mi espacio aéreo? La métrica técnica se conoce como sección radar equivalente. Para ponerlo en perspectiva, el B2 es un bombardero pesado que supera los 50 metros de envergadura alar. Es colosal. 50 metros, es gigante. Sí, pero gracias a todo este sistema defensivo, su sección radar equivalente es de apenas 0,1 metros cuadrados. 0,1. Sí, en tu pantalla de vigilancia, la firma de rebote de esa máquina de guerra refleja exactamente la misma señal que un pájaro común volando por el cielo. 0,1 metros cuadrados. Es irreal. Y eso que estamos hablando de ciencia estricta, comprobada y replicable. Claro, lo cual me obliga a retomar la premisa original de nuestro debate de hoy. A ver, Si en la era moderna, con todo el bagaje tecnológico y de información que tenemos, esta ingeniería nos parece casi incomprensible, sí, es difícil de digerir. entonces imagínate el proceso mental que podía experimentar una persona común en plena Segunda Guerra Mundial al escuchar el rumor de que el gobierno estadounidense fabricaba barcos invisibles. Bueno, la consecuencia lógica de ese abismo de incomprensión fue el surgimiento de la leyenda del experimento Filadelfia. Exactamente.
Para situar el contexto, debemos viajar al mes de octubre de 1943. El mundo estaba inmerso en una guerra brutal, la paranoia dominaba todo y la necesidad táctica de mover tropas sin ser detectados por submarinos dio origen a este mito. El mito fundacional de la conspiración moderna, diría yo. Tal cual. La premisa popular cuenta que en el astillero de Filadelfia, la Marina rodeó al destructor USS Eldridge con generadores de energía sin precedentes. Ajá. Y la historia sostiene que al encender los dínamos, el barco completo se envolvió en una extraña niebla color verde esmeralda y desapareció físicamente de la vista humana. Y aquí es donde la dinámica del mito me parece ridícula. Porque el ocultamiento óptico jamás es suficiente para la narrativa popular. Siempre necesitan escalar el drama, ¿no? Siempre, sí. La leyenda asegura que el destructor Eldridge se teletransportó, materializándose en la base naval de Norfolk, en el estado de Virginia, a más de 600 kilómetros al sur. Una locura de distancia. Sí, y supuestamente fue avistado allí por marineros de otros buques y pocos minutos después volvió a desmaterializarse para reaparecer en el muelle de Filadelfia, pero además aparentando haber viajado 15 minutos hacia el pasado. Lo revelador desde una perspectiva sociológica aquí es analizar cómo los arquitectos de esta falsedad lograron convencer a tanta gente. ¿Cómo lo hicieron? Porque suena película B. Porque no utilizaron discursos esotéricos básicos, sino que secuestraron conceptos científicos de vanguardia. Ah, claro, le dieron un toque de autoridad. Afirmaron que los ingenieros navales aplicaron los principios de la teoría del campo unificado de Albert Einstein, Nada menos que Einstein. que es un concepto real que buscaba vincular matemáticamente la gravedad con el electromagnetismo. Y por si fuera poco, agregaron el nombre de Nikola Tesla a la mezcla. Usar a Einstein y a Tesla es la táctica clásica para darle autoridad intelectual a un relato que viola todas las leyes físicas conocidas. Argumentaban que al crear campos magnéticos de una densidad monstruosa, la Marina logró curvar el flujo de la luz y rasgar el tejido del espacio-tiempo alrededor del barco. Pero les faltaba el componente visceral, ¿cierto? Tenían la falsa ciencia, pero necesitaban el trauma psicológico para darle credibilidad emocional a la historia. Sí, necesitaban sangre, por así decirlo. Porque según el mito urbano, las consecuencias de jugar a ser dioses con el espacio-tiempo destruyeron a la tripulación. Ese horror corporal fue la clave de la supervivencia del relato. Difundieron que algunos marineros perdieron la razón al instante. Ajá. Afirmaban que otros sufrieron combustión espontánea o se desvanecieron en dimensiones desconocidas. Y el detalle macabro que selló la leyenda en la cultura pop fue la descripción de los sobrevivientes. Decían que cuando el Eldridge regresó a su plano dimensional, varios tripulantes quedaron fundidos molecularmente con el acero del barco. Sí, imagínate la escena. Relataban cuerpos enteros cuyas extremidades asomaban atrapadas dentro del blindaje metálico. Un verdadero guión de película de terror. Tal cual. Pero hay un agujero argumental que siempre me causa conflicto con este tema. Dime. Si alguien va a orquestar una conspiración mundial, ¿por qué elige un barco al azar? O sea, ¿cómo y quién designó específicamente al destructor USS Eldridge? ¿Y cómo lograron viralizar esto décadas antes del Internet? Buena pregunta. Para contestar eso, debemos examinar a los dos individuos que fabricaron todo este engaño mediático. A ver, ¿quiénes fueron? El primer involucrado fue Morris K. Jessup. Este hombre poseía títulos en astronomía y astrofísica, pero su carrera académica se estancó y terminó dedicándose a vender repuestos de autos. Un cambio de carrera bastante radical. Sí, y aprovechando la fiebre ovni de los años 50, Jessup publicó un libro plagado de especulaciones llamado El caso de los ovnis. Y ese libro funcionó como un faro, ¿no? Atrayendo al segundo protagonista de esta desgracia, el verdadero arquitecto de la mentira. Exacto. Un individuo misterioso que le enviaba cartas firmando bajo los seudónimos de Carl Allen o Carlos Miguel Allende. Allende, claro. Allende comenzó a inundar el buzón de Jessup con cartas mecanografiadas. En esos textos, Allende aseguraba que durante la guerra sirvió como marinero a bordo de un buque mercante llamado SS Andrew Furset. Ajá. Y juraba que desde la cubierta de ese buque civil, mientras estaba atracado en Norfolk, observó con sus propios ojos la repentina materialización del USS Eldridge frente a sus narices. Pero esas cartas no eran testimonios sobrios, ¿verdad? Para nada.
Estaban repletas de ecuaciones falsas, advertencias paranoicas sobre fuerzas cósmicas y recriminaciones contra el gobierno. Esa correspondencia asedió psicológicamente a Jessop. Eso me queda claro. Pero hay un episodio institucional que hizo que esta paranoia individual escalara al nivel gubernamental. Y fue la intervención de la ONR, la Oficina de Investigación Naval. Uy, sí. Ese fue un evento de antología. Resulta que un paquete anónimo llegó a las oficinas de la ONR en Washington. ¿Y qué traía? En su interior había una edición del libro de Jessop, pero sus páginas estaban completamente desfiguradas por cientos de anotaciones manuscritas. ¿Anotaciones de quién? Las notas utilizaban 3 colores de tinta distintos, aparentando ser una discusión a 3 bandas entre entidades interdimensionales que debatían los secretos del experimento Filadelfia. ¡Qué locura! Los militares de la Oficina de Investigación Naval, más confundidos que alarmados, llamaron a Jessop a Washington para mostrarle el libro. O sea, Jessop entra a las oficinas de la inteligencia naval estadounidense, ve su propio libro convertido en un diario psiquiátrico de conspiraciones espaciales. Y me imagino que reconoce la letra. Inmediatamente. Era la caligrafía de Allende. Pero en la mente ya fracturada de Jessop, el hecho de que la ONR tuviera el libro y le preguntaran al respecto fue, digamos, la prueba absoluta de que la Marina avalaba el experimento secreto. Sí, para él fue la confirmación oficial. Y Jessop colapsó. Se convenció de que el Estado lo vigilaba. Perdió su matrimonio, su estabilidad financiera y, trágicamente, en 1959, se suicidó inhalando monóxido de carbono en su auto. Y ahí el círculo de la conspiración se cerró por completo. Porque lo volvieron un mártir. Establecieron que el gobierno silenció a Jessop porque había expuesto la verdad del teletransporte. Lo cual resulta profundamente doloroso cuando revisas la documentación oficial, porque los datos empíricos desbaratan cada sílaba escrita por Allende. Sí, la evidencia documental es aplastante. Cuando contrastamos el mito con las bitácoras navales, la farsa queda en total evidencia. ¿Qué dicen esos registros? Como investigador, ¿qué encontraste? Pues, las cifras no mienten. El diario de guerra desclasificado del destructor USS Eldridge establece una línea de tiempo inquebrantable. Ajá. Durante la totalidad del mes de octubre de 1943, el buque realizaba ejercicios de escolta defensiva en las costas de Nueva York, luego cruzó hacia las Bahamas y finalmente partió hacia Casablanca. O sea, nunca estuvo cerca. Nunca, en ningún momento de ese periodo, atracó en el puerto de Filadelfia. Y si verificamos el registro del mercante Andrew Furoset, donde supuestamente estaba Allende, Sí, ¿qué pasó con ese? los documentos ratifican que ambas naves jamás coincidieron en la base de Norfolk. Era geográficamente imposible que Allende hubiera presenciado el evento. Es que no se sostiene por ningún lado. Sin embargo, la gente que defiende el mito ignora los diarios de navegación y se aferra a un supuesto nombre en clave operativo. Aseguran que toda la documentación de invisibilidad estaba clasificada bajo el título de Proyecto Rainbow. Ah, el famoso Proyecto Rainbow ¿Qué esconde realmente ese nombre? esconde algo mucho más grande, pero cero relacionado con campos de fuerza o teletransportación. Ah, sí. Proyecto Rainbow no era un experimento esotérico. Fue el código oficial de planificación militar que aglutinaba toda la estrategia bélica de los Estados Unidos y sus aliados. Ah, era estrategia de guerra general. Sí, era el plan maestro para lograr la derrota sistemática del eje Berlín-Roma-Tokio en todos los frentes globales. Así que la teletransportación no existió. Jessop murió persiguiendo un fantasma. Y la admisión de culpa por parte del creador de la mentira llegó de la manera más anticlimática posible, ¿no? Sí, años después. Documentada en un reporte del año 1969, publicado por la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, conocida como APRO. Aquel boletín documenta la caída del telón. Relata que Carl Allen se presentó presencialmente en las oficinas de APRO en el estado de Arizona. ¿Y qué hizo? Tomó un ejemplar del libro de Jessop, pidió una pluma y redactó una confesión inequívoca. Toda la parafernalia de la invisibilidad magnética, la niebla verde y los hombres fusionados con el barco fueron una pura y absoluta invención suya. ¿Pero con qué fin? ¿Por qué hacer todo ese daño? Su justificación fue que inventó la locura para asustar a Jessop y obligarlo a abandonar sus investigaciones ufológicas. ¿Qué nivel de crueldad? Allen confiesa, los registros navales refutan las posiciones de los barcos.
pero eso nos deja con la gran incógnita del inicio del debate. Cierto. Si la teletransportación óptica y temporal era ciencia ficción barata, ¿qué tecnología real estaba desarrollando la Marina estadounidense en 1943, que involucraba cables de alta tensión, magnetismo extremo y que popularizó la palabra invisibilidad en los muelles de Filadelfia? Pues mira, el origen del malentendido yace en una de las mayores hazañas de la ingeniería defensiva de la época. A ver, explícanos eso. Hay que comprender la amenaza real a la que se enfrentaban. El terror de los aliados no eran portales en el tiempo, eran las minas magnéticas de influencia fabricadas por la Alemania nazi. Ok, para aclarar el concepto a la audiencia, estas no operaban como las minas tradicionales, ¿verdad? Esas típicas relondas con púas que flotan en la superficie y explotan por contacto físico. No, exacto. La amenaza era mucho más sutil y letal. ¿Cómo funcionaban? Las minas de influencia permanecían sumergidas, reposando completamente inmóviles en el lecho marino de las costas. Ajá. Albergaban un sensor interno calibrado para percibir las alteraciones en el campo magnético terrestre. Sabemos que un destructor es, esencialmente, una colina de acero navegando en el agua. Literalmente, miles de toneladas de metal. Y esa masa ferromagnética de un barco distorsiona masivamente el campo magnético natural del planeta a su alrededor. Ya veo a dónde vas. Cuando la mina alemana detectaba esa perturbación magnética invisible, el mecanismo despertaba y detonaba toneladas de explosivos desde el fondo, justo debajo de la quilla, partiendo a barcos inmensos por la mitad en fracciones de segundo. O sea, tienes que ocultar una montaña de acero flotante para que deje de comportarse como un imán gigantesco frente a un sensor submarino. ¿Cómo logra la física neutralizar una firma magnética tan colosal? La respuesta técnica se denominó desmagnetización o degaussing en inglés. Degaussing, ok. Los físicos y obreros navales rodearon el exterior de los cascos de los destructores con cinturones masivos de cables eléctricos muy gruesos. Cables por fuera del barco. Corrientes eléctricas de altísimo voltaje, calculadas con gran precisión por ingenieros especializados. Fíjate que ese principio me recuerda inmediatamente al funcionamiento de los audífonos modernos con cancelación de ruido activa. A ver, explícalo. Un audífono detecta la frecuencia sonora del motor de un avión, por ejemplo, y emite una onda de sonido artificial exactamente inversa. Ambas ondas chocan y el silencio es total. Excelente analogía. Aquí, la Marina aplicaba el mismo principio, pero con campos electromagnéticos, ¿no? Al hacer circular la electricidad por los cables, generaban un campo magnético opuesto que cancelaba casi por completo la firma magnética natural que emitía el acero del buque. Brillante. Es exactamente el mismo principio. Los técnicos calibraban el amperaje en los cables hasta lograr una anulación casi perfecta de la firma. ¡Qué maravilla de la ingeniería! Y fíjate, el destructor seguía allí, pesado y mortífero. Podías chocar contra él, podías iluminarlo con reflectores en la noche. Sí, visualmente no desaparecía. Pero para el sensor magnético de la mina nazi, esperando en la oscuridad del fondo marino, la aguja no se movía ni un milímetro. A los ojos de la física de influencia, el barco no existía. Y aquí, justo aquí, radica el punto de quiebre sociológico de nuestro debate. ¿Por qué lo dices? Porque los ingenieros, al lograr esa proeza técnica que salvaría miles de vidas, empezaron a enorgullecerse en los bares del puerto diciendo que habían hecho a sus destructores invisibles. Claro, el boca a boca. Fue una frase técnica sacada de contexto. El público general, falto de educación en electromagnetismo, escuchó fragmentos sobre barcos invisibles y campos de fuerza eléctricos, y su cerebro saltó directamente del ingenio militar a la fantasía mágica. Y es que suena mejor. Lo alarmante de este mecanismo de negación psicológica es que ni siquiera las pruebas documentales logran frenarlo. Nunca lo frenan. Cuando Carl Allen confesó en el 69 y la Marina desclasificó el principio de la desmagnetización, los fanáticos de la conspiración se negaron a aceptar que la verdad fuera un simple sistema defensivo antiminas. Claro, no querían renunciar a su historia. Necesitaban su dosis de magia. Así que el mito mutó y se buscó una nueva sede. Ah, sí. El infame Proyecto Montauk. Exactamente. Los devotos del experimento Filadelfia estipularon que el gobierno, ante el aparente, digamos, fracaso en Pensilvania, decidió mudar todas sus operaciones siniestras a Camp Hero, que era una estación de radar de la Fuerza Aérea localizada en Montauk, en el extremo de Long Island.
Y sostenían que los científicos y algunos supuestos sobrevivientes del Eldridge se reagruparon allí décadas más tarde para escalar la locura investigativa. Sí, y lo curioso es que la base de Montauk operaba un radar de vigilancia real del sistema SAGE durante la Guerra Fría. Y vemos cómo repiten la misma técnica de incrustar números reales en esquemas de ficción. Ajá. El radar SAGE funcionaba emitiendo en un rango de frecuencias muy específico, de 400 a 425 MHz. Recuerdo haber leído esa justificación pseudocientífica. ¿Bajo qué lógica argumentaban que una antena de rastreo aéreo servía como un arma de control mental masivo capaz de alterar comportamientos a gran distancia? Inventaron la premisa clínica de que la frecuencia de 400 MHz era la ventana de resonancia exacta del cerebro humano. ¡Qué conveniente! Afirmaban que bombardeando a la población con esas microondas, la base de Montauk podía reprogramar pensamientos subconscientes, sembrar histeria colectiva o controlar las emociones de ciudades enteras. ¡Wow! Y no pararon ahí. Añadieron relatos delirantes sobre el uso de sillas de privación sensorial para amplificar los poderes psíquicos de adolescentes reclutados. ¿Con qué finalidad, supuestamente? Supuestamente para rasgar agujeros en la estructura del tiempo. O sea, mezclan control mental, poderes psíquicos y portales temporales. Un paquete completo. Solo les faltaba el eslabón financiero que toda teoría descabellada requiere. Y también lo tenían. Completaron el cuadro afirmando que el proyecto Montauk no recibía fondos del Pentágono, sino que se financiaba exclusivamente con vagones llenos de oro nazi incautado ilegalmente. Sí, la clásica historia del oro robado. Sostenían que soldados estadounidenses descubrieron un tren lleno de oro cerca de la frontera francesa, que el alto mando militar los mandó ejecutar para encubrir el botín y que esos lingotes costearon los experimentos mentales de Long Island. Es increíble. Es increíble cómo una base de concreto destinada a vigilar bombarderos soviéticos fue engulida por un relato de ficción tan absorbente que, bueno, sigue inspirando series televisivas hoy en día. Sí, la cultura pop se alimenta de esto. Y cuando recapitulamos este vasto recorrido, la lección analítica de hoy es abrumadora. Definitivamente. Comenzamos estudiando cómo la precisión extrema de los ángulos aerodinámicos y la química molecular del bombardero B-2 logran anular el escaneo de radar moderno, transformando la energía electromagnética en simple calor. Luego analizamos el brillante ingenio técnico de la desmagnetización, de Gaussing, aplicando circuitos eléctricos complejos para proteger a los destructores y volverlos indetectables frente a las armas submarinas. Y también comprobamos el terrible costo humano de la desinformación al observar el colapso mental de Morris Jesup, asediado por las fabricaciones de un mitómano empedernido que terminó admitiendo la falsedad completa de todo. Y atestiguamos cómo la sociedad civil abrazó gustosamente historias inverosímiles sobre teletransportación, hombres fundidos con el acero y control mental por radar en Montauk, simplemente porque la realidad científica les resultaba inaccesible. O poco estimulante, ¿no? Exacto. En la actual era del acceso infinito a la información, el mayor desafío no es encontrar los datos, sino aplicar el rigor analítico. El pensamiento crítico. Diferenciar entre la ingeniería aplicada, que requiere horas de estudio para ser comprendida, y las fábulas tóxicas que ofrecen villanos de película, es una responsabilidad colectiva para no caer en la misma paranoia de Jesup. Estoy completamente de acuerdo. Y quiero cerrar esta discusión dejando un pensamiento provocador para quienes nos escuchan, invitándolos a analizar nuestro propio entorno actual. A ver. Vimos de manera detallada cómo el desconocimiento del público frente a unos cables eléctricos de desmagnetización en 1943 logró engendrar y sostener una leyenda mundial sobre viajes en el tiempo durante más de 80 años. Ajá. Con esa perspectiva, miremos al presente inmediato. ¿Qué colosales y peligrosas leyendas se estarán construyendo justo en este milisegundo alrededor de los algoritmos de la inteligencia artificial generativa o sobre el poder oculto de los procesadores de computación cuántica? Gran pregunta. ¿Qué mitos están siendo diseñados hoy mismo por individuos que jamás han entendido cómo funciona una simple línea de código o un modelo estadístico? Es fundamental mantener siempre viva esa capacidad de cuestionamiento para no repetir la historia. Totalmente. Gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este recorrido. Sigan cuestionando, sigan investigando y nos encontramos en la próxima inmersión a fondo. ¡Hasta pronto! El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene.
Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo encuentro.